Comentarios 8. La ciudad en la poesía. El caso de Jorge Luis Borges. Un elemento inusitado pero digno de mención corresponde a la paradójica valoración de Borges en América Latina, donde hay un rotundo olvido de la poesía de Borges. Aún cuando en su primera poesía hay un privilegio por la ciudad latinoamericana. Por ello, cuando oímos hablar de Borges pensamos en sus cuentos de ficción o en sus ensayos meditados, pero quizá, y solo quizá en una revisión de su poesía, dedicada en principio a Buenos Aires, podamos encontrar en ese primer escenario poético el origen y el germen de las futuras disquisiciones retratadas y evocadas por esa ciudad que Borges va recorriendo en sus primeros poemas y que el lector va formando a medida que se deja arrastrar por las luces fenomenológicas de su poesía. La intención de este comentario es poner nuevamente la mirada hacia ese recorrido de la ciudad de Buenos Aires que se da en la primera producción poética de Borges. Para ello necesitamos en primer lugar realizar algunos comentarios al respecto de la relación entre ciudad y poesía. ¿Cuál ha sido la relación histórica del poeta en la ciudad y qué relación se abre con esa nueva forma de concebir la ciudad inaugurada en la sociedad industrial? Posteriormente se haría necesario hacer una breve mención de la poesía bonaerense, en la cual se enmarca Jorge Luis Borges, así como resaltar algunos aspectos de la Buenos Aires de Borges. Finalmente, es necesario mencionar elementos relevantes de la poesía de Jorge Luis Borges, teniendo como referente la ciudad, enmarcado en dos de sus obras de juventud, Fervor de Buenos Aires y Luna de Enfrente. La ciudad y la poesía. El poeta urbano presenta en su poesía la mirada y la vivencia evocada por una ciudad, suya o ajena, pero real, no producida por la ficción, aunque puede devenir ficcional cuando el poeta urbano la retrata, pero siempre en referencia a un espacio concreto llamado ciudad. La poesía es juicio del poeta a la ciudad, aprobación de sus vaivenes o reproche de sus trajines. Como comenta Dionisio Cañas en su texto El poeta y la ciudad no es exclusivamente un espacio referencial, sino que hace como parte de un dispositivo, un disparadero del fluir poético. Y ese pistón del pensamiento que es la ciudad aparece en Borges. La ciudad que duerme despierta sus reflexiones. Es con la ciudad que aparecen sus profundidades. La ciudad es contraposición del hostil y misterioso de la naturaleza, aunque en ella lo misterioso y lo hostil no desaparezcan. La naturaleza humana encuentra su lugar de realización en la ciudad. La primera forma de ciudad que se nos aparece es la polis griega, donde en origen el poeta aparece como el cantor de sus gestas y detalles. No obstante, desde un principio el poeta es desterrado de la ciudad. Vemos en la República de Platón cómo los poetas deben ser expulsados de la ciudad si se quiere llegar a una república ideal, justa. El poeta representa uno de los elementos desestabilizadores de la sociedad. Ya para la Edad Media, en la contraposición entre urbs y rus, la ciudad es el lugar que alberga lo misterioso, lo místico, lo mágico. Pero el poeta no ha dejado de ser aquel errante de ciudad en ciudad, que en la Edad Media se encarna en la figura del juglar. En la ciudad no solo aparece lo domesticado por el hombre, sino también otras fuerzas que se imbrican en la ciudad. Esta visión predominará en el barroco y en el renacimiento. Pero es entrado el siglo XIX que aparece, como bien se señala, un corpus lo suficientemente significativo como para que sea a partir de entonces cuando se deba iniciar el estudio de la relación del poeta con la ciudad. Aquí podrían establecerse 4 momentos de la poesía urbana: la revelación rígida de la ciudad en el romanticismo, con un afán de ser redimida por la poesía romántica; la revelación real de la ciudad en un periodo de transición hacia la modernidad, donde se evidencia el fracaso de los ideales románticos; la revelación caótica y destructiva en el modernismo, y la revelación de la ciudad como espacio poético cotidiano para el poeta posmoderno. El romanticismo, primer momento de la poesía urbana, se presenta como una oposición a la ciudad moderna,
realizada bajo los cánones del racionalismo imperante de la época. Si bien ya se han disipado los antiguos monstruos de la ciudad aparece como el escenario donde masas enteras de obreros hacinados en las fábricas entregan sus vidas. El romanticismo en su poesía anuncia que la disipación de los antiguos monstruos de la ciudad solo es el anuncio de monstruos nuevos. Por ello, el romanticismo se identifica con los misterios de la naturaleza, que representan lo originario y la sensibilidad que la ciudad racional ha olvidado. Así lo expresa Cañas. Heredero de la larga y carga emocional misteriosa que residía desde tiempos ancestrales en la naturaleza, el poeta aparece como ser que no sabe adaptarse a la nueva realidad de la ciencia. La urbe y el orden burgués rechazan al poeta, lo marginan y se burlan de su mirada romántica orientada hacia las raíces oscuras de la tierra, hacia la invisible infinitud del universo. Nueva ciudad, nueva poesía. Baudelaire y Whitman. Si bien en Europa la ciudad era un tema nuevo en un sentido relativo, pues la ciudad industrial suscitaba una vivencia diferente comparada con la aldea medieval o la polis griega, en América la ciudad era un tema nuevo en un sentido absoluto, pues no solo la ciudad a la industrial, sino la misma idea de ciudad era ajena a estas tierras. Por lo cual, esta nueva forma de concebir la ciudad abre tanto un nuevo horizonte poético como un nuevo tipo de ser humano, el hombre burgués. Y como lo dice Manuel Hernández Benavides, surge con ese burgués una nueva forma del poeta, que busca en lo cotidiano y en esa especie de prosaísmo que va implícito en lo cotidiano urbano el motivo de su canto. Efectivamente, como lo hemos mencionado, Baudelaire y Whitman representan en ese segundo y tercer momento de la poesía urbana ese nuevo poeta de lo cotidiano y lo urbano, caminante de ciudad, flaneur, testigo de la multitud, que mira sin ser mirado en el caso de Baudelaire o que se confunde en la ciudad en el caso de Whitman. Poetas que intentan nombrar por primera vez en la historia eso que se les presenta en las ciudades, la muchedumbre, la multitud. Baudelaire se enfrenta a la ciudad como sujeto que contempla la transitoriedad de lo urbano, que logra darse a aquello inesperado y desconocido, que ve en la contemplación de la masa ya un fin en sí mismo. Baudelaire representa la apreciación y a la vez la distancia de la muchedumbre, porque es poeta que ve sin ser visto, se contrapone a la masa. Baudelaire no se pierde entre la muchedumbre, él se convierte frente a ese objeto móvil abigarrado en una libertad puramente contemplativa. La otra cara es Whitman, poeta que no se posiciona como conciencia independiente de esa multitud, sino como un poeta que se hace con la multitud. Su poesía resalta esa participación de la muchedumbre en el poema y del poeta en la muchedumbre. Con esto, desmonta la imagen negativa por lo demás de la muchedumbre, siempre denigrada unánimemente en la literatura como rebaño descarriado, lugar del ciego proceder. En Whitman, esa imagen peyorativa de la masa se desmorona porque la masa posibilita la certidumbre de los otros. Buenos Aires y la poesía. El Buenos Aires de Borges. Hablaremos un poco de la famosa ciudad de Buenos Aires, tan famosa como la Praga de Kafka, el Dublín de Joyce o la Lisboa de Pessoa. Este aire internacional de Buenos Aires aparece porque es la Buenos Aires de Borges en su poesía la que se encumbra a lo alto de la literatura. Borges la hace internacional, eterna. La ciudad para Borges adquiere una importancia sin precedentes. La ciudad lo dota de un vocabulario propio, de un dialecto peculiar para nombrar las cosas, que se evidencia en su poesía. Si Buenos Aires le debe a Borges ser Buenos Aires, del mismo modo Borges le debe a Buenos Aires ser Borges. Carlos Alberto Cito comenta que la originalidad de Borges se debe en buena medida a la originalidad de la ciudad en que vivió. Él mismo lo entendía así.
Si hubiera nacido en cualquier parte, en Yorkshire, un lugar más lindo que este, no hubiera sido yo el que hubiera nacido allí, sino otra persona. Para el año que nace Borges, Buenos Aires es una ciudad que lleva 25 años en proceso de urbanización. En esta Buenos Aires se vislumbra una tensión que apenas sí ha podido superar, la tensión entre el hombre de arrabal, que construye su hábitat en la ciudad, el compadrito, y el hombre de la pampa, el gaucho. En Borges, aún ese proceso se refleja en algunos de sus poemas, donde el paisaje natural y el paisaje urbano se yuxtaponen en uno solo. Buenos Aires comienza su urbanización cuando puede establecer esa delimitación entre ciudad y algo que apenas empieza a ser campo y que no es absolutamente campo, puesto que el campo es un espacio natural domesticado por el hombre de ciudad. Frente a esa tensión avanzaba Buenos Aires, imponiéndose a un límite con la pampa inculta, donde de todas maneras persistían los avances indígenas contra los moradores urbanos de Buenos Aires. Si los porteños, tangueros y habitantes de cafés eran orgullosos de ciudad que se erige en torno a la avenida del 9 de Julio, colosal, y a la europea, Borges pone su atención en el otro Buenos Aires, que se opone a los paisajes para él cotidianos en Zúrich o en Madrid, ese Buenos Aires que se hace dándole la espalda a Europa y como sin pedirle ningún permiso. Casas dejadas, calle de arrabal, almacenes rosados, como revés de naipe, lo dice Borges. Borges le canta al Buenos Aires nuevo para él y amado, que en su infancia solo le llegaba por comentarios en la sala de su casa, pues más que en Buenos Aires, la infancia de Borges fue en la biblioteca de su padre y su adolescencia en Europa. Es así como Borges exalta esta parte de la ciudad que para muchos es despreciable, pasada. Borges sorprende con la alta entonación estética que pueden generar los barrios humildes de la ciudad. A través de ellos muestra a Buenos Aires de una manera eternamente nueva, desconocida e insospechada hasta entonces. Los poetas de Buenos Aires. En muchos de sus poemas y escritos, Borges resalta a algunos poetas que le cantaron a Buenos Aires antes de su fervor de Buenos Aires. Los enuncia porque Borges también se inscribe en esa tradición de poetas bonaerenses, los busca, como es el caso de Evaristo Carriego. Borges reconoce los poetas que aún en su estancia en Europa lo acercaron a su ciudad. También un antecesor de Evaristo Carriego, Domingo Martino, reconoce también los poetas coetáneos, y aunque estos poetas no cantaron a Buenos Aires por sí misma, Borges los escucha y aprecia sus cantos a la ciudad. Algunos de ellos son Lugones, Giraldez y Huidobro. Para los años 50 vemos una considerable cantidad de poemas que incluyen el nombre de Buenos Aires, y es que con los poemas de Borges se dispara la poesía en torno a Buenos Aires. La poesía de Borges jugó un papel preponderante que dejó en los años 50 importantes repercusiones en la poesía naciente de Buenos Aires, tanto así que, como lo menciona Bocanera, con la aparición del 60 se produce un verdadero aluvión de poesía ciudadana. Borges, poeta urbano. La exclusión de los poemas realizados en Europa y la preferencia por su ciudad en los poemas publicados en Buenos Aires evidencian, entre otras cosas, un corte en su proceso intelectual. Borges excluye aquello que está fuertemente permeado por lo que Sucre denomina la equivocación ultraísta. Su poesía está marcada por un retorno a lo clásico, donde el juego surrealista cede un lugar a la hipálague de Ovidio. La hipálague, recordemos, es la figura retórica clásica que consiste en evocar en un sustantivo un adjetivo ajeno a ese sustantivo y propio de otro, donde la metáfora adquiere un significado que choca con el credo ultraísta. Buenos Aires representa el lugar de su disidencia frente al ultraísmo. Borges va construyendo la ciudad en su poesía. La va haciendo mítica,
Apuntala en esas características sencillas y cotidianas que, aunque invisibles y olvidadas para el mundo, son para él de eternidad. Buenos Aires es la Córdoba de su Averroes. Está repitiéndose en cualquier parte. Si lo que le sucede a un hombre le sucede a todos los hombres, del mismo modo, lo que sucede en una ciudad le sucede a todas las ciudades. En Borges, el poema revive al leerse. El lector siente al poeta escribir el poema como en la mente y no en el papel, como si no fuera un poema escrito, sino un poema pensado. Borges diluye la distancia existente entre la escritura del suceso y el suceso, o en otras palabras, efectúa el giro lingüístico. Uno se torna observador, observador en la palabra de un poeta caminante. Borges evoca lugares y personajes que circundan en esa ciudad que es propia. Leopoldo Lugones, el pintor solar, a quien consideraba de un terrible talento, y de figuras políticas de la época como el liberal radical Hipólito Yrigoyen, Borges considera que el canto a la ciudad es también el canto a sus ciudadanos. En su texto más reconocido en la poesía, El fervor de Buenos Aires, el poema funda a la ciudad haciéndola eterna, bajo una fundación que se vale de la épica para su eternidad. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires y la juzgo tan eterna como el agua y el aire. La ciudad se elogia en la evocación de los cementerios. Su poema La Recoleta está estructurado a la manera de una ciudad, y sus disquisiciones sobre la muerte lo ratifican como un poeta filósofo. La muerte es ante Borges, si se puede decir así, una experiencia inexperimentable, cuyo vacante nombre poseo y cuya realidad no abarcamos. En su poema Las calles, los versos se trazan y despliegan como las calles, y las banderas que evocan el poema son poemas que se vuelven ciudad, poemas que encarnan la ciudad. También es interesante señalar que algunos de sus versos están escritos a la manera profunda y sintética del haiku, como lo señalaba Benavides. Luna de enfrente nos acerca a la Hipálague. La luna se torna cotidiana, como la casa de enfrente, del otro lado de la calle está la luna, una imagen muy simple pero que penetra totalmente su poesía de un tono de esencialismo urbano. Quien lee el poema ve caminar el poeta, nos evoca la figura anteriormente mencionada del flaneur, la dimensión transatlántica y translaticia de la poesía de la ciudad que se hace evidente, donde cada palabra es un paso del poeta en ese lugar, su ciudad. Poeta que escribe para conocer a su desconocida ciudad, testigo del destino que le depara la ciudad en la noble y en la noche y en medio de sus trajines, ama deambulando, donde el poeta, héroe nocturno, junto con otros pocos héroes nocturnos, sostienen el mundo agonizante, regido por su ley ecce est percipi. Solo existe lo que puede ser percibido. Retomando a Berkeley. Dice Borges, hay un instante en que peligra desaforadamente su ser, y es el instante estremecido del alba, cuando son pocos los que sueñan el mundo y solo algunos trasnochadores conservan, cenicienta y apenas bosquejada, la imagen de las calles. Como hemos mencionado en el texto que hemos comentado, Jorge Luis Borges es un poeta principalmente de la ciudad. Le canta en su poesía a Buenos Aires. Fervor de Buenos Aires es un canto a la poesía, pero también es un canto a la ciudad. A través del poema experimenta toda una suerte de recorrido. Es como si recorriéramos la ciudad de Buenos Aires a través del poema. Y cómo el poeta está situado no solo en un tiempo, no solo en un proceso de urbanización que se viene dando en la época de Borges, sino que también está situado
en un espacio, especialmente el espacio de los bonaerenses, el espacio de Buenos Aires, donde el cementerio evoca la muerte, pero también donde hay otro tipo de espacios donde la clandestinidad todavía está presente, donde la mezcla entre lo rural y urbano todavía es muy marcada, donde apenas están haciendo, apenas está despertando una ciudad que para la época todavía era considerablemente diversa a la Buenos Aires del día de hoy. Los poetas suelen cantarle a la naturaleza. El caso de Whitman también está relacionado no solo con la ciudad, sino también con lo natural. Eh, Vemos también textos como el de Jack London, donde hay un canto también a través de la literatura a la ciudad. Incluso también Henry David Thoreau canta a la naturaleza en su Walden. Pero también vemos autores como lo hemos mencionado que tienen una relación estrecha e íntima con la ciudad. Nada podríamos decir de Fernando Pessoa, quien a través de sus heterónimos intenta describir con lujo de detalles a Lisboa y esa relación tan perfecta y tan bella que se plantea en uno de sus poemas más interesantes como lo es Tabaquería, y cómo también ahí el poeta es un observador del tranvía, un observador del tren, un observador del mundo totalmente agitado del exterior de Lisboa, que contrasta con el mundo agitado de la interioridad del ser, porque me parece algo bellísimo la forma en la cual se desprecia la agitación de afuera y el poeta describe que afuera la ciudad es agitada, pero en vez de llevarnos a la agitación de la ciudad, nos lleva al interior del poeta y al interior del ser. Y esa descripción del poeta, que es la descripción del ser mismo, nos muestra todo el ajetreo que hay en el interior. Pero al mostrarnos ese interior, no solo nos está mostrando las penas y las dolencias de un particular o de la esencia del ser humano, sino las penas y la agitación de la ciudad misma. Cómo un movimiento de omisión interior se convierte en un movimiento exterior para la perspectiva de la ciudad. Borges en esa medida también es un poeta que observa, pero también es un poeta que recorre, un poeta que construye la ciudad en la medida en que la va describiendo, un poeta flaner. Por eso la imagen de Baudelaire está tan presente en este comentario, porque ese poeta también es un caminante, pero también es un poeta que habita. Nicolás Gómez Hattin también es un poeta, a pesar de que no hace parte de esta corriente en la cual está inscrita Borges, pero es un poeta que habita la ciudad desde sus entrañas. Quizá de las pocas personas que pueden habitar la ciudad desde sus lógicas y sus entrañas son las personas que habitan la calle todos los días. Estas personas conocen todos los escondrijos, los pasadizos, todas las diferentes comisuras y los diferentes valles que constituyen a una ciudad. Esa relación tan íntima con la ciudad hace que el paisaje se yuxtaponga con estos ciudadanos que de una u otra forma la recorren y la viven. El clandestino vive la ciudad y la ocupa de una manera. Quien va de su casa al trabajo y del trabajo a su casa no comprende las lógicas de la ciudad, solo sabe y reconoce a una ciudad peligrosa, a una ciudad difícil, pero no reconoce a una ciudad donde los niños juegan, como lo mencionaba, por ejemplo, el profesor José Guillermo Ángel en su texto Historias del Barrio Prado. No reconoce una ciudad que está presente para los otros de una manera precaria, y obviamente no reconoce los focos y los puntos donde se presentan espacios de resistencia, o como los señalaba Foucault, el espacio para las heterotopías. Bien, con este comentario a la ciudad en la poesía de Jorge Luis Borges terminamos este octavo comentario. Gracias.